Buen día muchachos, continuamos con el curso de trigonometría y en esta ocasión nos toca desarrollar el tema de circunferencia trigonométrica correspondiente al tema número 5. Bien, comencemos. Si hablamos de circunferencia trigonométrica, vamos a llamar circunferencia trigonométrica a toda circunferencia cuyo centro coincida con el eje de coordenadas cartesianas y cuyo radio de esta circunferencia sea la unidad. Recuerda que en el tema anterior vimos que los ángulos yo los debo tener en posición normal. Debo tener la misma consideración en esta ocasión. También vamos a ver que los ángulos que yo voy a trabajar lo vamos a ver de tres maneras. En el sistema sexagesimal, en el sistema radial o también en un sistema numérico. Como tú ya conoces el sistema sexagesimal y el sistema radial, simplemente lo que vamos a hacer es representar el sistema numérico a partir de un sistema sexagesimal. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, en el ángulo de 90 grados está correspondiendo aquí el ángulo de pi medios. Recuerda que el valor numérico de pi es 3,14. Entonces lo que vamos a hacer acá, cambiar 3,14 entre 2 sería 1,57. Ese sería el valor. El valor de pi vale 3,14, un aproximado 3,14. 3 pi medios, que sería 3 por 3,14 entre 2, 4,71. 2 pi, 6,28, ¿no? 2 por 3,14. Es la representación simplemente en otros sistemas. De tal manera, si a ti te piden, por ejemplo, el ángulo de un radian, seno de 1 está en el primer cuadrante, antes de 1,57. Si te piden el valor de 3, coseno de 3, por ejemplo, está en el segundo cuadrante, antes de 3,14. Si yo te pidiera la tangente de 6, 6 está antes de 6,28, está en el cuarto cuadrante. ¿Correcto? Entonces de esa manera yo puedo encontrar cualquier valor que yo necesite calcular. También dentro de estas circunferencias lo que vamos a encontrar son las líneas trigonométricas. Las líneas trigonométricas son las representaciones del valor numérico de las razones trigonométricas. Por ejemplo, si yo dijera seno de 30, ubico el ángulo 30 y lo voy a dibujar en este sentido. Ya vamos a ver más adelante cómo se dibuja. Pero veamos aquí, seno de 30 es un medio, entonces el valor representativo sería de un medio o de 0,5. Continuamos con el desarrollo de líneas trigonométricas dentro de la circunferencia trigonométrica. Para esto nos vamos a apoyar de esta resolución de triángulo rectángulo correspondiente al valor de la hipotenusa. Recuerda que si tenemos acá la hipotenusa y un valor angular, mi cateto opuesto lo voy a solucionar multiplicando el valor de la hipotenusa por el seno del ángulo y mi cateto adyacente el valor de la hipotenusa por el coseno. Esto lo vimos en la semana número 3. Muy bien, entonces si tenemos la circunferencia trigonométrica, recuerda que esta circunferencia debe tener radio 1 y debe estar en mi plano cartesiano. ¿Correcto? Tenemos entonces acá la circunferencia las vamos a reconocer, por ejemplo, cuando me pongan un valor acá de CT, que me identifica que es una circunferencia trigonométrica, o de repente tengo acá un radio 1, ¿sí? El radio 1 también me está indicando que es una circunferencia trigonométrica, o en algunas ocasiones me colocan el valor de la ecuación de la circunferencia, o sea, x al cuadrado más y cuadrado igual a 1, que me está indicando que es una circunferencia trigonométrica. O en el problema indistintamente me pueden dar una circunferencia y decirme que es una circunferencia trigonométrica, es otra manera de reconocer. Muy bien, recuerda que debemos tener mi ángulo en posición normal. Lo vamos a representar, mi ángulo, recuerda acá debe haber un radio vector y aquí yo voy a calcular en mi circunferencia la línea de la función. Muy bien, este ángulo tiene que estar, puede estar sobre la circunferencia o puede estar aquí como siempre lo colocamos, ¿no?
Entonces te recomiendo que siempre acá coloques un radio vector, que en esta ocasión no lo vamos a poner, pero tú ya sabes, eso me está indicando que es un ángulo en posición normal, ¿cierto? Muy bien, entonces mi ángulo en posición normal en este caso es θ, que se encuentra en el primer cuadrante. La circunferencia trigonométrica se va a representar con una línea vertical dentro de la circunferencia. Eso me está indicando que es el seno del ángulo, ¿no? Que es el seno de θ en este caso. ¿Sí? Esto me representa el seno de θ. Recuerda que este radio vector es 1. Entonces, si mi radio es 1, ¿cómo me sale mi cateto opuesto? ¿Qué es esto? Recuerda que el cateto opuesto te sale multiplicando por el radio por el seno. ¿Sí? 1 por seno sería seno. Es por esta razón que esta línea es seno. ¿Ya? Entonces, todas las líneas verticales que están por dentro de la circunferencia me están representando la función seno. Recuerda, también vamos a ubicarlos en un par ordenado. Recuerda que un par ordenado es un par representado por las coordenadas x, y. ¿Sí? El valor de x, el valor de la abscisa, en este caso, vamos a suponer que vale x y el valor de la ordenada, que es la altura, sería y, que sería en este caso seno. Entonces, la representación sería x, seno si lo quiero representar en un par ordenado, que también en algunos problemas me van a venir, ¿no? Entonces, de igual manera, mira, este ángulo fue positivo, también lo puedo hacer para un ángulo negativo. Misma idea, si yo tengo mi ángulo, en este caso negativo, trazo mi línea vertical dentro de la circunferencia y esto me está representando al seno de alfa, ya que en este caso alfa es el ángulo negativo que tenemos acá. ¿Sí? Simplemente así, para cualquier ángulo lo vas a representar de esa manera al seno. ¿Sí? Entonces, de igual manera que en el caso anterior, el valor de x, ¿sí? El valor de x de la abscisa, el valor de y en la ordenada, que tenemos acá como par ordenado en su representación. No, habíamos dicho que no, es indistintamente, no me interesa si mi ángulo es positivo o negativo. ¿Sí? Eso ya me va a indicar en los valores que obtengamos en estos pares ordenados. Bien, otro ejemplo, de la misma manera, tenemos mi circunferencia trigonométrica, no olvidar, y mi ángulo es negativo. Entonces tenemos aquí el seno del valor angular de igual manera, no, x, el valor de x y el valor de y. De igual forma acá tenemos mi línea vertical, graficamos, si mi ángulo es beta, tenemos el seno de beta, ¿no? Y como par ordenado, x seno de beta. Bien, en la línea trigonométrica seno, ya habíamos visto que las líneas trigonométricas seno están representadas por líneas verticales que están dentro de la circunferencia, ¿correcto? Entonces, vamos a ver la variación de la función seno en los distintos cuadrantes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el seno se encuentra en el primer cuadrante? ¿Qué te quiere decir? Que el ángulo está entre 0 y 90. Me está mencionando que el seno va a variar entre 0 y 1. O sea, ¿qué quiere decir? A ver, si ubicamos en esta circunferencia trigonométrica, mi ángulo 0 está aquí, mi ángulo 90 está en la parte superior. Si trazamos líneas verticales en el ángulo 0, no va a haber ninguna línea vertical. Significa que el seno de 0 es 0, porque no hay valor. Pero a medida que mi ángulo va a ir aumentando, mi función seno va a ir aumentando. Por eso te indica que si mi ángulo crece, mi valor también crece. Y por eso te dice que el seno está entre 0 y 1, ya que seno de 90 es 1. ¿Cierto? ¿Qué pasaría si está en el segundo cuadrante? Va de 90 a 180. Si te das cuenta, la función de, en este caso, el ángulo va a ir desde 1 y decrece hasta llegar a 0. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que si mi ángulo va de 90 a 180, mi función decrece y va de 1 a 0. O sea que el seno está entre 0 y 1. Tanto en el primer cuadrante como en el segundo cuadrante, el seno va de 0 a 1, ¿no? Porque recuerda que el seno en el primer y segundo cuadrante son positivos.
Y el seno está entre menos 1 y 1, o sea que en el primer y segundo debe estar entre 0 y 1. Muy bien, además no te olvides, sigue el siguiente principio, si las líneas van hacia arriba son positivas, si las líneas van hacia abajo son negativas, ¿no? Entonces en el tercer cuadrante mi línea va a decrecer, va a caer, ¿no? Entonces va a ir de 0 hacia menos 1, pero recuerda que vamos a ubicarlo de manera ordenada. Los números se ubican de manera ordenada, o sea, siempre va de menor a mayor, por eso que colocamos que el seno va desde menos 1 hasta 0. ¿Eh? Igual, en el cuarto cuadrante iría desde menos 1 hasta 0. Pero en este caso va a ir creciendo, ¿no? De menos 1 a 0. ¿Sí? En este caso va a decrecer de 0 a menos 1 en el tercer cuadrante. Y de esta manera nosotros podemos ver un resumen en la función C. Muy bien, muchachos, continuamos con la línea trigonométrica coseno. En el caso de la línea trigonométrica coseno, debemos tener, al igual que en la línea seno, mi circunferencia trigonométrica, mi ángulo en posición normal y las líneas horizontales van a representar a la función coseno. ¿Ya? El por qué, si tú lo quieres observar, es equivalente a lo que hacíamos en el seno. Tengo mi radio vector aquí 1, ¿sí? El valor acá, el valor del cateto opuesto es seno, ¿sí? Habíamos mencionado eso en la línea seno, y el cateto adyacente sería coseno. Por eso que las líneas horizontales son coseno. Si lo quiero representar en un par ordenado, el valor del par ordenado, ¿sí? No te olvides que es x, y. ¿Sí? El valor de x es el coseno, ya que es la abscisa, y la ordenada, si te has dado cuenta, claro que sí, el valor de y es el seno. ¿Sí? Entonces, todo par ordenado en cualquier punto de la circunferencia se representa como coseno, seno, ¿ya? De esa manera. Muy bien. Si tengo un ángulo, por ejemplo, en el tercer cuadrante, en este caso, yo tendría aquí que la línea horizontal sería coseno. Si mi ángulo es alfa, sería coseno de alfa, lógicamente. ¿Correcto? Y si yo quiero encontrar mi punto ordenado, mi par ordenado, mi punto Q, sería coseno de alfa, y. ¿Sí? No olvidar que y, como ya hemos fijado aquí, es la línea vertical. ¿Sí? Entonces sería la línea C. No te olvides que en este caso los ángulos son positivos, ¿no? Son mayores que 0. Pero si es negativo, no importa, se trabaja de la misma manera. Tengo mi circunferencia trigonométrica, si yo lo tengo acá en el segundo cuadrante, mi ángulo beta, esta línea trigonométrica horizontal sería coseno de beta. Muy bien, para ordenado, x coseno de beta y y, claro que sí, es seno de beta. Acá estamos viendo, por ejemplo, en el caso de un ángulo negativo. Si mi ángulo es negativo, no importa, de la misma manera vamos a trabajar, trazamos mi línea horizontal, ¿sí? Mi ángulo acá, no vamos a tener mi ángulo gamma, y el coseno de gamma sería el valor del horizontal, ¿no? Del valor de la línea horizontal. Sí, y en el caso del par ordenado sería coseno, y. No te olvides que y es el valor del seno de gamma en este caso. No te olvides que esto funciona tanto para ángulos positivos como para ángulos negativos. Si hacemos un resumen de la línea coseno, no olvidar que la línea coseno está representado por las líneas horizontales que están dentro de la circunferencia trigonométrica. Muy bien, entonces al igual que en el seno, en este caso vamos a ir del ángulo de 0 a 90, pero fíjate en algo, el ángulo horizontal, ahora las líneas horizontales, por ejemplo, si mi ángulo va de 0 a 90, si te das cuenta el radio es 1, entonces el coseno de 0 es 1, ¿correcto? Porque 0 está acá, si el ángulo es 0, significa que el radio es 1, ¿no? Que la línea es 1. ¿Qué pasaría si mi ángulo va aumentando? La línea, si te das cuenta, va a ir disminuyendo hasta llegar a 90. En el ángulo de 90 no hay línea horizontal, por lo tanto el ángulo es 0. Por eso decimos que en el primer cuadrante el coseno va de 0 a 1. ¿Sí? De 0 a 1 y es decreciente, ya que va de 1 hasta 0. ¿Sí? De igual manera podemos hacerlo en el segundo cuadrante.
mi línea va de 90 y date cuenta ahora el principio que habíamos mencionado. En el caso de la línea seno habíamos dicho que las líneas hacia arriba son positivas y las líneas hacia abajo son negativas. En este caso, como estamos con líneas horizontales, las líneas hacia la derecha son positivas y las líneas que van hacia la izquierda son negativas. Significa que el coseno, si te das cuenta, es positivo en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Sigue cumpliendo en la representación. Entonces, como es negativo, entonces significa simplemente va a ser el valor, pero negativo. Entonces yo digo acá, hacia que es 0, no hay nada, y va a ir hacia la izquierda, por lo tanto aquí sería menos 1, y el valor del coseno. Entonces, si mi ángulo va de 90 a 180, mi valor del coseno iría de 0 a menos 1. Entonces el coseno, no te olvides que por cuestión de orden, siempre los números se ordenan de menor a mayor. Entonces va a ir desde menos 1 hasta 0. Y así podemos desarrollar en todos los cuadrantes. Acá tenemos un resumen de ambas razones trigonométricas, que era lo que mencionamos, ¿no? Si yo tengo mi radio vector, ¿sí? Trazo una línea horizontal, formo un ángulo de 90, mi ángulo es teta, y habíamos dicho que el opuesto era seno y el adyacente era coseno, multiplicado por la hipotenusa, lógicamente, pero en este caso la hipotenusa es 1. Por lo tanto, esto es seno, ¿sí? El valor de y el valor de x es coseno. Si yo quisiera mi par ordenado siempre va a ser en cualquier punto de la circunferencia, va a ser coseno, seno, ¿sí? X, y. Se da cuenta, acá yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Por Pitágoras yo diría que la hipotenusa al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, seno cuadrado más coseno cuadrado. Y yo podría deducir esta identidad, que me va a servir más adelante como una identidad fundamental, una identidad pitagórica. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Continuamos con la línea trigonométrica tangente. En este caso vamos a ver que la manera de dibujar tanto la tangente como la cotangente ya es diferente. No te olvides que siempre tienes que tener en consideración que debes dibujar tu circunferencia y tu ángulo en posición normal. Para una línea tangente lo que vas a hacer es trazar una línea paralela al eje y que sea tangente a la circunferencia. Por ejemplo, en este caso vamos a tener mi ángulo en posición normal alfa, no te olvides, este es mi ángulo en posición normal alfa, y vamos a trazar una línea tangente paralela al eje Y. De tal manera que mi cateto, la línea acá, cuando yo tenga esta línea, vamos a darnos cuenta que si yo trazo una línea paralela al eje Y que sea tangente a la circunferencia, va a haber un corte en esta línea. Entonces, desde el punto 0 hacia el corte, esa es la línea que me va a representar a la línea tangente. Ya que recuerda que el radio de la circunferencia es 1. Si el radio era 1 y este es mi ángulo que es alfa, este radio sería un cateto adyacente. ¿Sí? Y por la semana 3 vimos que cuando yo tengo un cateto adyacente, mi cateto opuesto es tangente y mi hipotenusa es secante, ¿no? Entonces acá yo tendría tangente de alfa, entonces son las líneas que van por fuera, que cortan al radio vector, ¿no? Al radio vector acá que hemos extendido de esta circunferencia. Muy bien, entonces esto sería tangente de alfa. De igual manera, mira, si yo quisiera el punto P que está aquí, ya sabes, en X vale 1, por eso decimos que es 1 en mi par ordenado, y el valor de Y es tangente. ¿Correcto? Si yo tuviera un ángulo en el segundo cuadrante, no te olvides que yo puedo trazar un diámetro, en este caso para cualquier ejercicio puedo hacer esto, muchachos. Puedo trazar un diámetro, ¿sí? Y representarlo en el valor opuesto a la función. ¿Sí? Representaría al mismo valor por una cuestión de proporcionalidad, ¿no? En cuestión de geometría no habría problema, solamente me tendría que guiar por el signo del valor. ¿Sí? Entonces, si mi ángulo beta está en el segundo cuadrante, ¿sí? Acá yo tengo mi radio, mi línea paralela, no te dije que era tangente al eje Y, y lo que se corta en este caso es mi línea tangente, ¿sí? Como en este caso mi ángulo va a ser beta, que está aquí, sería tangente de beta. De igual manera, si yo hubiera hecho aquí mi línea paralela y se corta acá y quiero dibujarlo en este sentido, también es igualito, ¿no? No hay ningún problema. Pero date cuenta que en este caso la línea va hacia arriba.
¿correcto? Entonces, pero recuerda que la tangente en el segundo cuadrante es negativo, entonces para una cuestión gráfica, para verlo mucho mejor, no te olvides que la línea hacia arriba sería positiva y la línea hacia abajo sería negativa. Entonces yo diría acá que esto me representa la línea tangente. ¿Correcto? Entonces en este caso mi x vale 1 y mi y sería tangente de beta. No te preocupes del signo, no me vas a decir acá menos tangente de beta, porque recuerda que beta está en el segundo cuadrante y la tangente en el segundo cuadrante es negativo. Cuando yo desarrolle esta tangente, ese valor va a ser negativo. ¿Correcto? Entonces, indistintamente, en este caso los ángulos son positivos, ¿no? Pero si fuera el ángulo negativo, al igual que en el seno y coseno, vamos a hacer lo mismo. ¿Ya? Entonces se hace de la misma manera, tengo mi circunferencia, por ejemplo, recapitulando, trazo mi línea paralela al eje Y y trazo mi radio vector. Mi ángulo en este caso es teta, entonces la línea que se corta acá en este caso sería tangente de teta. Si yo quiero mi punto, en este caso sería mi punto que está aquí, mi punto sería 1 tangente de teta. ¿Correcto? Si mi ángulo está en el tercer cuadrante, ¿sí? Mi ángulo, no te olvides acá, gamma, está en el tercer cuadrante, y acá yo tengo la tangente de gamma, que sería 1 tangente de gamma. ¿Sí? Indistintamente, no te olvides que si el ángulo es positivo o negativo, siempre va a funcionar el criterio que te estoy mencionando para poder graficar la tangente. Si seguimos acá con un resumen de la tangente, no te olvides que la tangente son las líneas verticales que van, en este caso, paralelas al eje Y, que han sido cortados por las líneas tangentes. Entonces mi tangente puede ir desde 0 hacia arriba, hacia más infinito, o puede ir desde 0 hacia menos infinito, que pues por cuestión de orden es desde menos infinito hacia 0, no te olvides que es de menor a mayor. ¿Correcto? Entonces yo puedo decir acá, por ejemplo, acá algunas consideraciones. Si mi ángulo va de 0 a 90, que es el primer cuadrante, vamos a recordar cuánto es la tangente de 90, ¿sí? Ya te has dado cuenta que la tangente 90 no existe, y en el gráfico lo puedo observar por qué. 90, ¿en dónde estaría 90? 90 estaría aquí. Y si yo trazo mi línea acá, mira, este ángulo de 90 es paralelo a este valor. Entonces, si yo tengo dos líneas paralelas geométricamente hablando, en geometría euclidiana, vemos que si tengo dos líneas paralelas no se cortan, ¿no? Entonces no se van a cruzar, por lo tanto no voy a tener ningún valor, ¿sí? Entonces por eso que decimos que la tangente 90 no existe. Si mi ángulo simplemente va a crecer indefinidamente. Por eso decimos que si mi ángulo está de 0 a 90, mi tangente iría de 0 hasta más infinito. ¿Qué pasaría si va de 90 a 180? De 90 a 180, mi ángulo iría desde menos infinito, ¿sí? Ya que lo estamos representando acá. Recuerda que el ángulo de 90 a 180 lo bajamos por una cuestión de diámetro y se representaría en esta parte inferior. Ya iría desde menos infinito hasta 0. ¿Sí? La tangente sería negativa. La tangente en este caso es positiva, no mayor que 0. Y la tangente es negativa en el segundo cuadrante, menor que 0. En el tercer cuadrante, recuerda, la tangente era positiva, ¿no? Porque se representa acá, si lo transformamos como un diámetro, estaría en el primer cuadrante. ¿Sí? Si mi ángulo va de 180 a 270, mi valor sería de 0 hacia más infinito y la tangente es positiva. Bien, al igual que en el caso del seno y coseno, ya te había dicho que, por ejemplo, acá tenemos como radio 1 la tangente, que era el cateto opuesto, cuando yo tengo acá mi ángulo en posición normal, en este caso estamos considerando el ángulo teta, mi ángulo en posición normal teta, y mi cateto, el que tengo es el cateto adyacente. Si yo tengo el cateto adyacente, el cateto opuesto es tangente y la hipotenusa es secante. Por Pitágoras yo puedo decir que hipotenusa al cuadrado, secante cuadrado es igual a 1 más tangente cuadrado, que es un valor que me va a servir para más adelante. Continuamos con la línea cotangente. Para graficar la línea cotangente necesitamos igual mi circunferencia trigonométrica y también mi ángulo en posición normal. ¿Sí? Mi ángulo en posición normal similar a la línea tangente. Lo que vamos a hacer ahora es trazar una línea paralela al eje Y, al eje X, perdón, en esta ocasión el eje X, ¿no? Es lo contrario a la tangente, ¿sí? Si en la tangente era el eje Y, en la cotangente es el eje X, ¿no? Entonces, el corte, al igual que en el caso anterior, este corte me va a indicar que es la cotangente.
¿sí? Si mi ángulo en posición normal es alfa, el corte sería en este caso esta línea que sería cotangente de alfa. Y mi par ordenado, no te olvides que es 1, ¿sí? Cotangente de alfa que es el valor de x, y y que es 1 en este caso, ¿no? El valor de y que es 1. ¿Ya? No olvides acá que ¿por qué me sale cotangente? Porque mi radio en este caso está aquí, es alfa. Y si mi ángulo, perdón, es 1, ¿no? Mi radio es 1. Si mi ángulo es alfa acá, pero mi ángulo de este triángulo no está aquí, sino como estas líneas son paralelas, este ángulo alfa estaría en esta parte, ¿no? Alfa. Entonces, si alfa está acá, alfa es mi cateto opuesto. Mi cateto opuesto de alfa es 1. Entonces, cuando yo tengo un triángulo, el cateto opuesto, en este caso que vale 1, el cateto adyacente se calcula multiplicando el valor del lado por la cotangente. Y si yo quisiera el otro lado, se multiplica por la cosecante, ¿cierto? Eso lo vimos en la semana 3. Entonces, de igual manera, yo puedo tener mi ángulo en posición normal, teta. Sí, entonces yo puedo trazar mi diámetro, no te olvides, yo puedo trazar un diámetro para cualquier figura y en lo opuesto voy a encontrar su mismo valor. Y en este caso sería mi valor de cotangente de teta, ¿cierto? Y si yo quisiera este punto, en x vale cotangente y en y vale 1, cotangente, 1. ¿Sí? No me importa si mi ángulo es positivo o negativo, recuerda que siempre te va a resultar lo mismo. ¿Ya? Muy bien, otro ejemplo, podemos observar, tengo mi ángulo en este caso negativo, que está en el segundo cuadrante, voy a trazar mi radio vector y este valor que se forme en la línea paralela al eje X, no te olvides que tiene que ser paralela al eje X, es la cotangente de gamma, ¿no? Muy bien, entonces si yo tengo acá, yo quisiera mi par ordenado, sería X, que es la cotangente, y Y, que es 1. ¿Correcto? Tengo acá mi ángulo, que está en el tercer cuadrante, mi ángulo beta, y de igual manera yo tengo acá el valor de cotangente de beta. ¿Sí? De esta manera yo puedo calcular la cotangente, en el caso de X, cotangente de beta, y Y es igual a 1 porque es el radio vector. De radio de la circunferencia de más que es 1, ¿no? Entonces no te olvides que tanto para ángulos positivos o negativos, el criterio es el mismo. En el caso del resumen de la cotangente, acá, por ejemplo, es lo mismo que hemos mencionado. Si te das cuenta, el criterio es similar. En el gráfico no te olvides que este valor de BT, ¿sí? Este valor de BT representa la cotangente del arco, es lo que habíamos mencionado, ¿sí? en todo el valor. Y podemos hacer un resumen al igual que en el seno, coseno y tangente, de la misma manera como lo hemos visto en las diapositivas anteriores. En el caso de la línea secante, lo vamos a representar de la siguiente manera. Como ya hemos visto, tanto para el seno, coseno, tangente y cotangente, hemos visto un criterio básico, ¿no? Entonces, de igual manera, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que tienes que hacer es tu radio vector, ¿ya? Pero en este caso vas a trazar una línea tangente al punto del radio vector que corte este radio vector o de tu ángulo en posición normal con la circunferencia. En este punto tú vas a trazar una línea tangente. Recuerda que por geometría, si tú trazas un radio con una tangente, se forma un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces siempre debe haber un ángulo de 90 grados cuando tú hagas esta relación. Entonces, este valor de X me va a representar todo lo que corta el eje X desde la línea tangente, ¿sí? Hacia 0, ese va a ser el valor de la secante. Correcto, acá tenemos que este va a ser el valor de la secante de alfa en este caso. ¿Sí? Igualito, ¿no? Si en X es secante de alfa, coma 0, ¿por qué? Porque mi valor de X no subió, ¿sí? Está en el mismo eje, en el mismo eje el valor de Y es 0, ¿no? Muy bien, si yo tuviera un ángulo negativo, mi ángulo teta, de igual manera, yo podría tener acá la secante de teta desde 0 hacia el punto de corte. Entonces sería secante, 0. No me importa si mi ángulo es positivo o es negativo.
Otro ejemplo, podemos observar de la misma manera, trazo mi radio vector, pongo mi ángulo en este caso gamma, y pongo mi línea tangente a este punto de corte, ¿no? Entonces no te olvides que el ángulo horizontal en este caso, o esta línea horizontal que corta el eje X, es el valor de la secante, es lo que representa la secante, el secante de gamma. Si lo quiero representar en un par ordenado, X vale secante y el valor de Y es 0 porque no va ni hacia arriba ni hacia abajo, se mantiene en el eje. De igual manera, si yo tuviera otro ángulo negativo, en este caso beta, de la misma forma trazo mi radio vector y lo que corta sería el valor de la secante, ¿no? La línea cortante, en este caso, que sería secante de beta. Muy bien, y mi par ordenado, si quisiera, es la secante de beta, 0, indistintamente si mi ángulo es positivo o negativo, ¿sí? No te olvides que la línea OR, en este caso, es el ángulo, es la representación de la línea secante. Para la línea trigonométrica cosecante lo vamos a desarrollar equivalente a la función secante. Entonces debemos tener mi ángulo en posición normal con mi radio vector y trazar una recta que es tangente a la circunferencia, pero en este caso lo que vamos a hacer es cortar en el eje Y. Y desde el punto 0 hacia el corte del eje Y es la representación de la cosecante del ángulo, cosecante de alfa. Entonces ya sabes que si tú quieres el par ordenado sería x, y. En x es 0, ¿correcto? Es 0 y en y sería cosecante, 0 cosecante. De igual manera, si yo lo tuviera el ángulo en el tercer cuadrante, un ángulo teta, hago el mismo criterio. Trazo mi recta, que es una recta tangente a la circunferencia, y simplemente el corte del eje Y, ¿sí? La extensión del eje Y desde el punto 0 hacia el corte, ese es el valor de la cosecante del ángulo, ¿sí? Y mi ángulo sería, en este caso, el ángulo está en el tercer cuadrante, y mi par ordenado sería 0, punto y coma cosecante, que es mi par ordenado. Indistintamente te das cuenta si el ángulo es positivo o negativo, el criterio es el mismo para cualquier razón trigonométrica. Otro ejemplo, entonces nuevamente hago mi trazo, mi radio vector, mi ángulo en posición normal, que en este caso es gamma, ¿sí? Hago el trazo de la recta tangente y el corte del eje Y hacia el punto 0 es mi valor de la cosecante de gamma en este caso. Y si yo quisiera el punto, el par ordenado es 0, punto y coma cosecante de gamma. De igual manera, si mi ángulo está en el cuarto cuadrante, mi ángulo es beta y mi valor sería desde el punto del corte de la recta tangente hacia el punto 0, ¿no? Ese es el valor de la cosecante y mi par ordenado en este punto sería 0 cosecante, ¿sí? En x0 y en y cosecante. En este caso mis ángulos son positivos, pero no interesa si es positivo o negativo, el valor es el mismo. Entonces no te olvides que tú puedes hacer un trazo en cualquier radio vector y hacer un trazo en la recta tangente, y en este corte, el corte con el eje Y, ¿sí? Ese valor, en este caso OM, es el valor de la cosecante. Podemos hacer el criterio de evaluación para todas las razones trigonométricas con lo mismo, ¿sí? Y si aplicamos el teorema de Pitágoras, como en casos anteriores, vamos a obtener esto: cosecante cuadrado va a ser igual a 1 más cotangente cuadrado, ¿correcto? Entonces ahí vamos a tener las identidades pitagóricas, que las vamos a ver más adelante en identidades fundamentales. Bien, las variaciones de las líneas trigonométricas ya lo hemos visto en los distintos casos. Por ejemplo, habíamos mencionado que el seno, cuando está entre 0 y 90, el seno en el primer cuadrante va de 0 a 1 y el valor crece, ¿no? Por ejemplo, la cotangente de 0 no existe, es un valor indeterminado. Y si va de 0 a 90 es un valor decreciente, y en 90 es 0, o sea, va desde el valor desde 0, desde infinito hasta 0, ¿no? Entonces es un valor que va decreciendo. Y así yo puedo tener acá un resumen en esta tabla de todas las razones trigonométricas
que hemos desarrollado y evaluar en cada punto de todos los cuadrantes qué es lo que ocurre con la razón trigonométrica. No te olvides que hacia arriba es creciente para que puedas tú observar a detalle esta tabla, poner pause y puedas interpretar en cada caso, ya que hay diversos casos, y tú lo puedas mismo interpretar como ya hemos explicado en diapositivas anteriores. Muy bien, vamos a la parte aplicativa. Ya hemos visto la parte esencial, que en este caso lo que nos trata de mencionar en este tema es simplemente la aplicación de la circunferencia trigonométrica, donde yo en este caso debo saber dibujar e interpretar cada razón trigonométrica según la circunferencia o según la razón trigonométrica que me coloque. Muy bien, a ver, veamos, para yo poder desarrollar en este caso de circunferencia trigonométrica tenemos tres posibles aplicaciones. Una aplicación algebraica donde vamos a intervenir con inecuaciones, ¿ya? En la parte algebraica. Una aplicación geométrica donde vamos a intervenir de repente con áreas, líneas, ¿no? Valor del área que me pidan calcular por ahí. Y otra aplicación también geométrica donde es una aplicación de comparación. Yo te puedo decir, por ejemplo, seno de 30 es mayor a seno de 37 y tú podrás decir verdadero o falso. En este caso los valores de comparación los vamos a desarrollar simplemente observando las líneas. La línea más grande es la mayor y la línea más pequeña es la menor, lógicamente, ¿no? Entonces, simplemente es una relación lógica. Estos tres tipos de problemas te pueden venir. Veamos ejemplos para las dos primeras que mencionamos, ¿sí? Que, o sea, por una aplicación algebraica y geométrica, ya que la otra simplemente es una comparación. Muy bien, en la aplicación 1 me menciona que debo hallar los valores que puede tomar x para que se cumpla esta expresión. Seno de teta es igual a x menos 2 sobre 3 más x más 1 sobre 2. ¿Ok? Siendo el ángulo teta un arco que está en el tercer cuadrante. ¿Ya? Entonces acá ya hemos evaluado razones trigonométricas en temas anteriores, entonces ya sabemos que el ángulo en el tercer cuadrante, y que estamos hablando de un seno, el seno es negativo, ¿no? Este valor debe ser un valor negativo, esta expresión. ¿Ya qué valores puede tomar x? Me dice, ¿no? Estando en el tercer cuadrante, además ya hemos visto que el seno en el tercer cuadrante, ¿entre qué valores va? ¿Sí? Si recuerdas, claro, ¿no? El seno en el tercer cuadrante va desde menos 1 a 0. Entonces, ese es el criterio que debo tener en cuenta para poder desarrollar esto. Entonces, muy bien, vamos a resolver esta expresión. Primero vamos a desarrollar esta expresión de x menos 2 sobre 3 más x más 1 sobre 2. ¿Sí? Acá yo qué puedo hacer? Puedo multiplicar en aspa, ¿no? Entonces tú ya sabes esto, multiplicamos 2x menos 4 sería en esta parte superior, si multiplicamos en aspa, y 3x más 3. Entonces sería 2x más 3x sería 5x y menos 4 más 3 sería menos 1, ¿no? Y ya sabes que el denominador es el producto de 3 por 2, ¿cierto? Que sería 6. Entonces ya tengo, este es el valor del seno. El seno está en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante el seno va de menos 1 a 0. ¿Ya? Entonces vamos a decir, como el ángulo está en el tercer cuadrante, lo que habíamos mencionado, que el seno va desde menos 1 a 0. ¿Sí? Entonces ya sabemos, por ejemplo, en el primer cuadrante el seno va de 0 a 1. En el segundo cuadrante va de 0 a 1. En el tercer cuadrante va de menos 1 a 0. Y en el cuarto cuadrante también va de menos 1 a 0. Ya lo hemos estudiado y está en detalle en las tablas que hemos mencionado anteriormente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en lugar del seno, como ya sabemos que el seno vale 5x menos 1 sobre 6, es lo que vamos a colocar. ¿Correcto? Entonces, lo que debemos hallar en este caso es el valor de x. Como yo ya reemplacé, lo que vamos a hacer acá es utilizar operaciones contrarias para llegar a x. Hay dos opciones. Primero, cuando yo tenga un valor de x y quiera llegar a una expresión. Por ejemplo, si yo tuviera x y quiero llegar a esa expresión, simplemente multiplico, sumo, resto, divido o hago cualquier operación hasta llegar a la expresión que yo deseo. Pero si yo ya tengo la expresión y quiero llegar hacia el valor de la variable, lo que voy a hacer es utilizar operaciones contrarias. Entonces,
Acá lo que prima es el valor de la división entre 6. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar por 6. Si multiplico por 6, yo voy a obtener menos 6, se va a 6 y acá 0, ¿no? Entonces yo diría acá menos 6, 5x menos 1 y 0. Acá lo que prima es el valor de la resta. Tengo 5x menos 1. Entonces lo que voy a hacer es sumar más 1. Si sumo más 1 a menos 6 sería menos 5. Si le sumo 1 acá se va el menos 1. Para eso se hace la operación contraria, para eliminar los valores. Y si sumo 1, 0 es 1. Luego lo que voy a hacer acá, estoy multiplicando 5. Entonces lo que voy a hacer es dividir 5 para poder eliminar ese valor. Si divido entre 5, menos 5 entre 5 es menos 1. 5x entre 5 sería x. Y 1 entre 5 sería un quinto. Entonces el valor de x debe estar entre menos 1 y un quinto, abierto en ambos casos. ¿Ok? Entonces llegamos a la conclusión que según la alternativa del problema, la correcta sería la alternativa C. Muy bien, en una aplicación 2 ya lo vamos a desarrollar en este caso con valores geométricos. Lo que me está pidiendo, si BQ en la circunferencia trigonométrica adjunta en función de alfa, ya sabemos que este ángulo está en posición normal, mira, y es una circunferencia trigonométrica, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Me está pidiendo cuánto vale el valor de BQ. Entonces lo que vamos a hacer es sencillo. Ya habíamos visto cómo se grafica la función seno y coseno. Sabes que la línea vertical representa la función seno. Entonces simplemente, como este ángulo es en posición normal, trazamos la línea vertical. Y ese sería seno. Y la línea horizontal es coseno. Entonces en este gráfico yo puedo observar que el segmento OB vale 1 porque es una circunferencia trigonométrica. Y este valor, vamos a llamarle acá HQ, no, H'Q, ¿ya? H'Q vale seno. Entonces si este seno lo trasladamos hacia aquí, si esto vale seno y todo vale 1, entonces significa que el segmento que me falta sería la diferencia entre esos dos valores, ¿no? Entre el todo menos la parte. Entonces yo diría que este valor pequeño que está acá sería 1 menos seno. Y este valor es coseno. Entonces yo formo acá un triángulo rectángulo, ¿cierto? Muy bien. Si te has dado cuenta, claro que sí. Acá yo tengo un triángulo rectángulo, voy a aplicar el teorema de Pitágoras. En el triángulo BHQ, ¿sí? Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos a decir que la hipotenusa al cuadrado, o sea, x al cuadrado, es igual a catetos al cuadrado, ¿no? Y su suma. 1 menos seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Muy bien, si acá desarrollamos este binomio, vamos a tener el cuadrado del primero, 1 al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, 2 seno de alfa, más el segundo al cuadrado, seno cuadrado de alfa, y más el coseno que yo tengo aquí. Habíamos visto que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, lo habíamos desarrollado anteriormente, ¿sí? En la circunferencia trigonométrica habíamos mencionado esta expresión. Entonces esto vale 1. 1 más 1 sería 2, y este 2 lo puedo factorizar. Factorizo 2 y me queda 1 menos seno. 2 por 1 menos seno, y le saco la raíz. ¿Ok? Y me quedaría... recuerda acá que yo tengo 2 menos 2, ¿cierto? Hemos factorizado el 2. 2 por 1 menos seno y raíz cuadrada. Recuerda que BQ, estamos hablando, BQ es una circunferencia trigonométrica, ¿cierto? Entonces vamos a considerar, como es una línea trigonométrica, en este caso el valor de BQ, todos los valores trigonométricos recuerda que son positivos, ¿ya? Todos los valores son positivos. Por eso que cuando pases a raíz vas a pasar con un valor positivo y negativo, pero cuando geométricamente hablando siempre va a ser positivo. En otros problemas vamos a ver ya más adelante cuando desarrollemos algunas soluciones de ejercicios de exámenes de repente, de exámenes sumativos. Vamos a ver que vamos a utilizar en este caso valor absoluto. ¿Sí? Bien muchachos, con esta aplicación terminamos el tema número 5 y nos vemos hasta la próxima.